es que está bien padre. Yo no sé ustedes, los que vinieron la semana pasada a la primera parte de esta serie de mensajes llamada La Pieza Faltante, pero nosotros sabemos que esa pieza faltante no es otra cosa más que la paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas, estamos bien agradecidos de que estés con nosotros. Mi nombre es Marcial Muñoz, soy el pastor de aquí de Iglesia Orchard. La verdad es que nos da muchísimo gusto de que estés con nosotros en esta tarde. Nosotros, si tú te daba miedo de que vinieras y encontraras un servicio religioso, nosotros no somos para nada religiosos. Llegaste al lugar perfecto, porque nosotros sabemos que esto no se trata de religión, esto se trata de tener una relación personal con Dios, y que aquí en Iglesia Orchard todos son bienvenidos. Y bueno, pues estamos en esta serie de mensajes que se llama La Pieza Faltante. Yo quiero hablar de algo bien importante. Muchos dicen que el sentimiento más horrible que hay en esta vida es esperar. ¿La que sí? ¿Poco no? Cuando se sentían medio raros, digo, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Va a llorar? ¿Se va a desmayar? ¿Qué onda? ¿Se va a reír? O sea, se le olvidó el mensaje, ¿verdad? Pero no, la verdad es que y pasan muchas cosas por tu mente cuando estás esperando, ¿a poco no? No sé qué tanto pasó ahorita por tu mente, pero pasó algo por tu mente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar, especialmente cuando se trata de Dios. Cuando Dios nos tiene esperando, yo creo que todos nosotros nos podemos relacionar con eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos tiene esperando, nos lleva a hacer preguntas. Oye Dios, ¿por qué te estás tardando tanto? Oye Dios, ¿de perdido me estás escuchando? Oye Dios, ¿qué onda? ¿Ya te olvidaste de mí? Oye Dios, ¿será que yo no te importo? ¿Será que estás ocupado con la vida de otras personas, a lo mejor un poquito más buenas que yo? Y pasan muchísimas preguntas por nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos esperando. Y yo no sé qué es lo que tú estás esperando en esta tarde. A lo mejor has estado orando ya por meses, por semanas, por años, en cuanto a la salud de un familiar. A lo mejor has perdido tu trabajo y estás orando y estás esperando en Dios. Estás diciendo, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No tengo un trabajo para proveer para mi familia. A lo mejor estás pasando por una situación financiera horrible y estás esperando en Dios, y Dios parece como que no está contestando. A lo mejor estás orando por problemas que tienes en tu casa, problemas que tienes en tu matrimonio. A lo mejor tienes problemas con tus hijos. Estás orando y parece que Dios no escucha. Estás esperando. A lo mejor eres soltera y dices, Dios, ¿cuándo va a llegar ese príncipe azul? Y estás esperando. Y luego, no sé ustedes, pero yo he hablado así con varias muchachas que son solteras, y les preguntas, bueno, ¿y qué es exactamente lo que buscas, no? En un hombre. Y ¿a poco no? Permíteme tantito, gracias por preguntar, ¿no? Y sacan una lista como de 40 cosas. Y dices, no manches, comadre, pues con razón estás soltera, ¿no? Y luego pasan los años, y vas con la misma comadre y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va tu lista? Dice, no, pues ya reduje mi lista, a ver si así ya salgo, ¿no? Que sea en rifa. Y a ver, enséñame tu lista. Y esa lista que tenían de 40 cosas ya nomás son 2. Y tú dices, ¿y cuáles son esas 2 cosas? Pues nomás con que sea hombre y que tenga papeles. Ya, con esos 2, ¿no? Vámonos ya para que salga. Pero ahí estamos, esperando. Dios muchas veces nos hace esperar. Y la pregunta es, oye, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hace esperar tanto? ¿Cómo yo puedo tener esa paz? Esa paz de la que habla la Biblia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedo tener esa paz cuando todo el tiempo estoy esperando? Pues hoy vamos a ver precisamente eso. Porque la historia que acabamos de leer, la historia del nacimiento de Cristo Jesús, se encuentra en Mateo capítulo 1. Y nosotros ya estamos acostumbrados a leerla, y de hecho sabemos que cada año llega esa historia. Cada año estamos enfocados en la historia del nacimiento de Cristo Jesús. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el pueblo de Dios, por muchos años, por muchos siglos, por muchas décadas, el pueblo de Dios estuvo esperando para el cumplimiento de esa profecía. Muchísimos años, nosotros ya la leemos como si nada, pero fueron muchísimos años los que el pueblo de Dios estuvieron esperando en que llegara el Mesías. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo esperando el pueblo de Dios para recibir al Mesías? Bueno, ¿tú sabes desde cuándo? ¿Cuántos saben la historia de Adán y Eva? Yo creo que todos. Desde ese momento estuvieron esperando. ¿Por qué? Todos saben la historia de Adán y Eva. Dios crea a Adán, al hombre,
Y lo primero que dice Dios es, no es bueno que el hombre esté. Y todos los hombres dicen, tú no vas a dormir en el sofá hoy. ¿Quién dijo amén? Uno dijo amén. ¡Qué bárbaro! Uno dijo amén. Ay, Dios, no. No es bueno que el hombre esté solo. Y los hombres dicen, tú, no, ya ni cómo ayudarlos, no manches, o sea, qué bárbaros. Y entonces, como Dios vio que el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces Dios trae a Eva y Dios le entrega a Eva al hombre y dice, mira compadre, aquí está, esta va a ser tu ayuda idónea. Y entonces andaban los dos felices en el huerto del Edén, todo era perfecto, andaban encueradillos los dos, paseándose por el huerto del Edén. Y ellos tenían una Biblia. Y su Biblia nada más tenía 2 versículos, 2. Un versículo decía, diviértanse y multiplíquense. No voy a entrar en detalles porque hay algunos niños aquí, pero ya saben a lo que me refiero, ¿eh? Diviértanse y multiplíquense, llenen la tierra. Y el otro versículo es, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de ese árbol, ciertamente, dijo Dios, ciertamente morirán. Y entonces ahí va el Adán, y bien sacrificadote, cumplió con el primer versículo, ¿verdad? Se divirtió con Eva y empezaron a multiplicar. Pero el segundo versículo, como que dijeron, ay, oye, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y obviamente fue Eva, ¿verdad? Obviamente. Por eso las mujeres ya no saben a dónde ir a comer. Cada vez que les preguntas a las mujeres, oye, ¿dónde vamos a comer? Ya no saben qué comer, porque la primera vez que sugerieron algo para comer, mandaron a toda la humanidad. O sea, sí, ya saben ustedes, ¿no? Entonces Eva le dice, oye, pues vamos a probar el árbol. Y Adán, no, mi amor, ¿cómo crees que Dios dijo que no? Ah, ¿cómo no? Está bueno. Y ahí va Eva. Prueba Eva del árbol, le da a comer a su marido y entonces ellos en su desobediencia cayeron en pecado y en ese momento murieron espiritualmente. En ese momento murieron espiritualmente y desde ese momento entró el pecado en la tierra. Y entonces viene Dios y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, no, pues es que la mujer que me diste, como siempre, echando la culpa a la mujer. No, es que la mujer que me diste. Y luego va Dios con Eva y le dice, oye Eva, ¿qué has hecho? No, pues es que este es bien mandilón. Y aparte y luego dice, y la serpiente me engañó. La serpiente fue la que me engañó. Y entonces Dios dice en Génesis capítulo 3, y ahí es donde muchos eruditos, teólogos, creen que está la primera profecía de que Dios iba a mandar un Mesías para librar a su pueblo de su pecado, para librar a toda la humanidad de su pecado. Y entonces en Génesis capítulo 3 dice, ¿sabes qué? Le dice a la mujer, de tu simiente, de tu semilla nacerá alguien que nos librará del pecado, que nos librará de la muerte y que nos va a dar vida eterna otra vez. Desde Génesis capítulo 3, desde Génesis capítulo 3 viene la primera promesa del Mesías. ¿Cuántos años tuvieron que pasar de Génesis capítulo 3 hasta el nacimiento del Mesías? Pues la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuántos años, pero fue un poquito más de 3,000 años. Poco más de 3,000 años para que se pudiera completar la profecía que Dios había dicho en cuanto al Mesías que iba a mandar. Por si alguien se estaba quejando de esperar, nosotros como humanidad esperamos 3,000 años. Y todavía 700 años antes de que nazca el Mesías, todavía Dios les recuerda, yo sé que ya esperaron mucho, pero nomás para que sepan que no me he olvidado de ustedes. Aquí va, y en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice esto, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán como Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y entonces desde esta profecía de Isaías todavía esperan otros 700 años. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios nos hace esperar tanto? ¿Acaso Dios está jugando con nosotros? ¿Acaso Dios es un Dios cruel que nos quiere ver nada más cómo sufrimos? ¿Acaso Dios es simplemente un Dios que nada más nos está molestando?
¿Acaso está ocupado en otras cosas y por eso quiere que nosotros estemos ahí esperando? Y la verdad es que todas esas son preguntas justas que muchas veces nosotros tenemos. Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estás haciendo esperar tanto? Vamos a ver qué es lo que pasó exactamente en esta espera del pueblo de Dios. Si ustedes tienen una Biblia física ahí en sus manos, ¿alguien tiene todavía una Biblia de esas de papel? ¿Sí saben? ¿Un libro? ¿Sí? Porque yo sé, ya todos la traemos en el celular, yo sé, o en el iPad. Pero si tú tienes una Biblia física, te vas a dar cuenta que la Biblia se divide en dos partes. Una es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento. Y tú te vas a dar cuenta que el último libro del Antiguo Testamento se llama ¿cómo? Malaquías. Ahí se llama el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Y luego tú nada más das vuelta a una página y luego está el primer libro del Nuevo Testamento que se llama Mateo. Y Mateo empieza con el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces para nosotros es muy fácil decir, oh mira, aquí se acaba el Antiguo Testamento, aquí empieza el Nuevo Testamento y ya, luego viene Cristo Jesús. Pero no es así, para nosotros es una página. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel o para la gente que estaba relacionada con lo que Dios decía en la Biblia, fueron 400 años. Desde la última palabra de Malaquías hasta la primer palabra de Mateo, fueron 400 años. Y los eruditos bíblicos lo llaman los 400 años de... Yo sabía que tenía unos eruditos bíblicos aquí. Los 400 años de silencio. Los 400 años donde nadie escuchó ni una sola palabra de Dios. La gente estaba acostumbrada a que Dios hablaba a través de sus profetas. Pero por 400 años no escucharon ni una sola palabra de Dios. Yo nada más te quiero decir algo en esta tarde, porque a lo mejor tú estás experimentando lo mismo en esta tarde. A lo mejor tú estás experimentando como que sientes que Dios no te está hablando. Solamente porque parece que Dios está en silencio, eso no significa que Dios está ausente. Solamente porque parece que Dios está en silencio, eso no significa que Dios está ausente. Los retrasos de Dios no necesariamente son rechazos de Dios. Y este es el pensamiento principal de esta semana y lo voy a poner aquí en las pantallas. Mientras estás esperando, Dios está trabajando. Díganlo todos conmigo. Mientras estás esperando, Dios está trabajando. Y déjame nomás, te doy un ejemplo. Vamos a utilizar estos mismos 400 años de silencio, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó en estos 400 años de silencio? Porque parece como que Dios se había olvidado ya de su promesa. Ya no hacía nada, ya no decía nada a Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando en estos 400 años de silencio? Bueno, pues hoy, si te gusta la historia, hoy vas a aprender un poquito. ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? Las telenovelas no son historias, ¿ok? Pero historia de la historia de cómo sucedieron las cosas. Si te gusta la historia, hoy vas a aprender. Había un cuate muy famoso, ¿ok? Y a lo mejor han escuchado de él. Este cuate se llama Alejandro Magno, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente. Ahí creo que tengo la cronología. ¿Qué fue lo que pasó desde Génesis capítulo 3 hasta el pesebre? Y luego exactamente, ahorita vamos a ver exactamente qué pasó de ahí de Isaías hacia el pesebre y qué pasó en esos 400 años de silencio. Había un cuate que se llamaba Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado hablar de Alejandro Magno? Muchos lo conocemos como Alejandro el Grande. En inglés le dicen Alexander the Great, ¿ok? ¿Por qué? Porque este cuate conquistó todo el mundo conocido en 12 años. Si un pelado se levanta y conquista todo el mundo en 12 años, pues yo creo que por lo menos merece que le digan el Grande, ¿no? Alejandro el Grande. Hoy sería algo así como en el mundo del boxeo sería el mejor libra por libra, ¿no? Algo así, Alejandro el Grande. Entonces este cuate era de Macedonia, él era griego. Este cuate conquista todo el mundo conocido en ese entonces y su lenguaje era el griego. Y entonces él conquista todo el mundo conocido y él hace oficial
la lengua griega para todas esas naciones. Entonces todos empiezan a hablar en griego. Bueno, ¿qué crees? El Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que se tenían en ese entonces, todos los escritos de Moisés, todos los escritos de David, todos los escritos de los profetas, todos esos escritos solamente estaban en arameo y en hebreo. Pero como la lengua ya era el griego por Alejandro Magno, entonces las escrituras, el Antiguo Testamento, todas las profecías se traducen ¿al qué? Al griego. Todo se traduce al griego. En esos tiempos donde estaban los griegos dominando todo el escenario, ustedes saben, los griegos tenían muchísimos filósofos. Uno de esos filósofos era Sócrates. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sócrates? Muchas veces utilizamos esto como en manera de chiste, pero esto era realmente algo que decía Sócrates muy a menudo. Él decía: yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Y la manera de aprender de Sócrates era precisamente esa. Tú tienes que reconocer que no sabes nada para que entonces tú puedas aprender algo. ¿Se han topado con esa gente que les dices algo y te dicen: oh, sí, yo ya sabía? Oh, sí, no, sí, yo ya sabía. De hecho, yo iba a comentar eso, sí. Bueno, esas personas que dicen que sí ya se lo sabían, nunca van a aprender nada. Y por eso Sócrates dice: no, tú reconoce que no sabes y vas a aprender aunque sepas. Aunque lo sepas, quédate callado, escucha y aprende. Y entonces, mientras Sócrates estaba poniendo su filosofía, ellos vinieron con el método socrático. Lo llamaron así, el método socrático, para poder aprender. Y ese método socrático se llevaba a cabo haciendo preguntas todo el tiempo. Se aprendía haciendo preguntas. Después llegan los romanos. Los romanos conquistan a los griegos, y entonces cuando empieza todo el imperio romano. Lo bueno del imperio romano es que cuando el imperio romano entra en el poder, ellos son los que empiezan a hacer todas las rutas, todos los caminos, y empiezan a llevar todo el comercio a otro nivel. Y tú ahorita estás así: ¿qué tiene que ver todo esto? Ahorita vas a ver. Mientras los romanos están conquistando y empiezan a hacer las rutas, empiezan a hacer los caminos, y el comercio empieza a crecer y la gente empieza a viajar, mientras todo está pasando, los judíos están siendo dispersados por todo el mundo. Se le llama la dispersión judía, o algunos lo llaman como la diáspora. La diáspora de los judíos, donde los judíos están dispersados por todo el mundo. Y ahorita vamos a ver que con todo esto que estaba pasando, mientras el pueblo de Dios estaba esperando que las profecías se cumplieran en cuanto al Mesías, Dios estaba trabajando. Todo esto que estaba pasando en estos 400 años, todo lo que te acabo de platicar de Alejandro Magno, de los griegos, de Sócrates, de los judíos, todo esto, los romanos haciendo caminos, haciendo carreteras, todo esto era Dios preparando el camino para el Mesías. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, podía darse cuenta de lo que la Biblia decía en cuanto al Mesías, porque la Biblia estaba escrita en arameo y en hebreo. Pero cuando llega Alejandro Magno y hace el griego la lengua oficial del mundo conocido en ese entonces la Biblia se traduce al griego, y entonces ahora todo el mundo conocido, ahora ellos pueden leer las escrituras, y ahora ellos pueden darse cuenta de que va a venir alguien que los va a libertar de todos sus pecados. Todos pueden leer ahora las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras están en griego. ¿Se acuerdan de los Reyes Magos? Los Reyes Magos no eran judíos. Los Reyes Magos, dice la Biblia, que eran unos magos del oriente que escucharon que iban a ser un rey. ¿Cómo iban a escuchar? Porque su Biblia, sus escritos estaban en una lengua que ellos entendían. Dios estaba preparando el camino. Mientras ellos estaban leyendo, ellos sabían del método socrático. Entre más leían las escrituras, ¿qué crees que hacían? Más preguntas hacían. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a llegar este rey? Y lo que no sabían es que iba a llegar aquel que les iba a dar todas las respuestas. Eso era todo lo que estaba pasando. Mientras los romanos estaban abriendo caminos, estaban abriendo carreteras para crecer el comercio, todo eso estaba pasando realmente para que las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación de Cristo Jesús se pudieran extender por todo el mundo. Dios estaba preparando todo. Y los judíos estaban esparcidos por todo el mundo, conocidos en ese entonces. ¿Para qué? Para que ellos pudieran dar esas buenas noticias a todo el mundo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Mientras el pueblo de Dios estaba esperando
Dios estaba trabajando. Dios estaba preparando todo el escenario para que pudiera llegar el Mesías. Dios no te ha olvidado. Dios está trabajando. Aunque parece que Dios está en silencio en tu vida, Dios no está ausente. Dios está presente. Él está trabajando. Fíjate, me encanta lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice, sin embargo, dice ahí, sin embargo, cuando se cumplió, léanlo todos fuerte, cuando se cumplió ¿qué? El tiempo establecido. Dios no se había olvidado. Él ya sabía exactamente cuándo iba a suceder. Y lo único que Dios estaba haciendo durante esos 400 años de silencio era preparando el escenario. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Yo no sé si tú sabías esto, pero por todo el Antiguo Testamento nadie fue llamado hijo de Dios. Nadie era llamado hijo de Dios. La única persona que fue llamada hijo de Dios fue Adán. O al menos que fueras un ángel. Ellos eran llamados hijos de Dios. Pero cuando Adán peca, hay una separación entre Dios y los hombres. Y nadie es llamado hijo de Dios por 3000 años. Hasta que viene Cristo Jesús. Y entonces Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa. Y te voy a decir algo, si tú viniste aquí en esta tarde y tú no has tomado una decisión personal por Cristo Jesús, tú eres una criatura de Dios y Dios te creó para tener una relación personal contigo. Pero tú hoy puedes salir de aquí en esta tarde siendo un hijo de Dios, siendo un hijo del Rey de Reyes. Tú puedes ser hijo de Dios. Si nosotros miramos la historia, lo que acabamos de ver ahorita, podemos entender por qué el pueblo de Dios estaba esperando. Era el tiempo perfecto. La Biblia lo llama el tiempo establecido por Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase de, sabes que ahorita no lo puedes ver, pero en el futuro entenderás? ¿Sí? Nos pasa muy a menudo ahorita con el Facebook, ¿verdad? No manches, ¿por qué esta chava no me hacía caso? Y que no sé qué. Y ahorita ya 15 años después ves a la chava que no te quería hacer caso y dices, oh hijo, eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahorita no lo puedes entender, pero en el futuro lo vas a entender. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con Dios. Escúchame bien esto. Hay un porqué detrás de cada espera. Aquí, ya se quedaban pensando en la ex de hace 20 años. Hay un porqué. Hay un porqué detrás de cada espera. ¿Y sabes qué? Cuando yo sé que hay un porqué detrás de cada espera, es lo que me da la paz de Dios. Cuando yo sé que aunque parece que Dios está en silencio, pero no está ausente, que está ahí, que está trabajando, eso es lo que me da la paz de Dios. Cuando yo sé que los rechazos de Dios, los retrasos de Dios no son necesariamente sus rechazos, eso es lo que me da la paz de Dios. Mientras yo sé que mientras yo estoy esperando, Él está trabajando, entonces yo puedo tener la paz de Dios que solamente Él puede dar. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero eso fue hace 2000 años. O eso era lo que pasaba en esos días de la Biblia, pero ¿qué está pasando ahorita? Ahora tú puedes decir, es que tú no conoces mi situación. No, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Ahora tú dices, es que no sabes lo que yo estoy pasando, no sabes lo que yo estoy pasando con mis hijos, no sabes lo que yo estoy pasando con mi matrimonio, no sabes la espera que hemos tenido, hemos querido tener hijos ya por años y no está pasando nada. Yo te quiero compartir que Dios sigue trabajando aún en estos momentos. Dios sigue trabajando aún en estos días. Y yo quiero compartir con ustedes una historia que, hijo, la verdad me llena de alegría. Este video que les voy a poner ahorita son dos grandes amigos míos. Es Aarón y su esposa Melissa. Aarón trabaja con nosotros en Orchard. Él es el director de todo lo que es la producción en Orchard. Y la verdad es que cada vez que los veo no puedo más que casi llorar de alegría cada vez que los veo, porque ellos tienen una historia muy parecida
a lo que estamos viendo el día de hoy. Ellos estuvieron esperando por mucho tiempo hasta que Dios por fin hizo el milagro en sus vidas. Vamos a ver el siguiente video. I'm Aaron Carpenter. And I'm Melissa Carpenter. And we've been attending Orchard for 7 years. So we were set up by some friends that we both mutually knew, and that was 8 years ago. We dated long distance. I was living in Florida and Aaron was in Colorado, and we dated for 8 months and then we got married. So it was a long distance relationship the entire time, but thankfully it all seemed to work out well. About a year after we were married, we started talking about starting a family, and at first it wasn't anything of a concern. We figured this was going to be a piece of cake, not a big deal. And as we started trying, it just wasn't happening. So we decided to try other options and look into other things to see what might work for us. And so we tried for quite a few years, and when we hit the 7-year mark, somewhere around there, we started talking about adoption. We had decided together that adoption was going to be the direction we wanted to go. However, I was not fully on board with that, and to be completely honest, it was not necessarily something that I wanted to pursue, because I think deep down inside I felt like, in a way, it was like giving up hope, and that was not some. I wanted to keep trying and to do it naturally if we could, if God would allow it. Through the length of time that we were trying to do this naturally, and having gone through all the procedures and the surgeries and all the things that we had tried to do it naturally, it was very obvious that it was not going to happen. And I think God started to sort of change my mindset and change my heart that this is what we want. This is what I want for you, is what I heard him say. So we started the adoption process. We signed up with an agency. Everything felt smooth. We were both mentally ready and prepared. And as we were having the conversation with our agency, they mentioned the idea of embryo adoption, and that is something that we had never discussed. We had barely heard about. As we were having the conversation with our agency about the possibility of embryo adoption, we hung up the phone, and we, for just a second, kind of took a look at each other, and both of us were like, this is it. This is the thing. It was the first time Aaron's been 100% like, this is what we need to do. And so we just had a lot of peace through that. I think God provided this new way that felt good for both of us. I think it filled that spot in our hearts of what we were really hoping for. And so it was just so interesting how we felt like the whole 7 years that we waited and struggled through infertility, it was like fighting a losing battle. Like, we could never win. Nothing would ever work for us. And then as soon as we changed our mind and started this process, it was like we didn't even have to try at all. God worked everything out from step to step to step. We were matched with this amazing Christian family who we've connected with and we love, and they love the Lord. And so there's just such a great connection there. And he provided us 5 embryos. And so we have the option of having genetic siblings, which is so exciting. And so we decided to transfer one of them in August, and we are currently pregnant with a little boy, and we're due in May. So when we look back to even a year ago, this is about the time that we were starting to discuss adoption and feeling the anxiousness and the nervousness about all of the aspects behind it. And if we even knew that a year later, this is where we would be, I don't know that we could have ever even dreamed it. Yeah, and through the waiting that we had to experience, we really felt God's peace through that. Though this was a really hard journey that we had to go through, and it's not one that I would wish on anybody or that I would hope to have to go through again, I do feel like through everything that we went through, God had a plan that he put together, and he pieced it together better than we could have ever hoped for. Da muchísimo gusto ver a esta pareja embarazados del primero. Parece ser que va a tener otros 4 embarazos muy pronto. Ya le dije que ponga los 4 de una vez, ya, para de una vez que salga todo, ¿no? Pero gloria a Dios, gracias a Dios por esas situaciones donde Él nos hace esperar. Y yo no sé exactamente cuál sea tu situación,
A lo mejor estás teniendo problemas con tus hijos y has estado esperando. Y preguntas, ¿cuándo va a cambiar todo? A lo mejor no estás en una muy buena racha en tu matrimonio y estás esperando, llorando y esperando y dices, Dios, ¿cuándo va a cambiar todo? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor estás como mis amigos, Aarón y Melissa, y estás esperando por un bebé y estás, Dios, por favor, ¿cuándo va a pasar? A lo mejor estás pasando por problemas financieros, a lo mejor necesitas un trabajo, a lo mejor necesitas un mejor trabajo y estás esperando, Dios, ¿qué está pasando? No me estás poniendo atención, no me estás escuchando, estás ahí, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué no me estás poniendo atención? Lo que tenemos que recordar es que mientras estamos esperando, Dios está trabajando. Tal vez no está listo todo. Dios está preparando el escenario y a lo mejor todo el escenario no está listo. Tal vez tú no estás listo. Tal vez hay cosas que Dios todavía quiere moldear en ti para que entonces Dios pueda hacer el milagro en tu vida. Porque muchas veces estamos diciendo de Dios, necesito que hagas algo por mí o para mí. Pero muchas veces no entendemos que mejor que Dios haga algo por nosotros o para nosotros, Él necesita hacer algo en nosotros. La oración no es simplemente cambiar el pensamiento de Dios. De hecho, la oración no es para cambiar los pensamientos de Dios. La oración es para moldear mis pensamientos a sus pensamientos. La oración es para yo poder moldear mi corazón a su corazón. La oración es para yo poder moldear mi voluntad a su voluntad. Y entonces yo tener la paz de Dios y poder esperar en Dios y saber que los tiempos de Dios son perfectos. Porque mientras yo estoy trabajando, mientras yo estoy esperando, Dios está trabajando. Y lo que Dios nos quiere enseñar durante estos tiempos donde estamos esperando es paciencia, es confiar en Él. Es que tenemos que crecer, tenemos que aprender a depender completamente de Él. A lo mejor estás esperando y tú quieres que Dios actúe ya, Dios, necesito ya. No desperdicies una espera. Porque mientras estás esperando, Dios está trabajando. No la desperdicies. Dios está trabajando en tu vida. Dios está ajustando el escenario. Aprovecha esta espera para moldear tus pensamientos a sus pensamientos. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 64. Versículo 4. Mientras Isaías estaba dando todas estas profecías en cuanto al Mesías, imagino que había gente que decía, oye, no manches, Isaías, pues si ya llevamos como 2500 años esperando, carnal, y tú no estás diciendo que sí, que va a pasar. Y entonces Isaías les dice, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni un ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa, quien trabaja a favor de los que ¿qué? De los que esperan en Él. Dios actúa en favor de los que esperan en Él. Dios está trabajando. Mientras tú estás esperando, Dios está trabajando. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno en los malos tiempos, Dios es bueno en los buenos tiempos. Dios es bueno todo el tiempo. Sus tiempos son perfectos. Tienes que confiar en Él. Dios no te está ignorando, Dios no te está rechazando, Dios no te ha olvidado. Mientras tú estás esperando, Dios está trabajando, porque Él quiere lo mejor para ti, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Dios está trabajando. Él te ama y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Por más de 3000 años, desde Génesis capítulo 3 hasta Mateo capítulo 1, la humanidad estaba esperando que Dios cumpliera su promesa. ¿Y sabes qué? Cuando llegó el tiempo establecido, cuando todo estaba acomodado, Dios dijo, es tiempo. Alguien tiene que hacer algo y ese alguien soy yo.
Y Dios se humilló a sí mismo y bajó a este mundo en forma de hombre, en forma de siervo, en forma de bebé, naciendo en un pesebre, no como nacen los reyes, naciendo en un pesebre en medio de tantos animales. Y Él creció, vivió una vida sin pecado, y cuando llegó el momento establecido, Cristo Jesús dijo: es tiempo, alguien tiene que hacer algo, y ese alguien soy yo. Y Cristo Jesús se humilló todavía más, y Él murió con una de las peores muertes, con las peores las muertes de los que mueren, los peores de los criminales. Y Él fue crucificado, y Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para limpiar nuestros pecados, para lavarnos nuestros pecados. Y después de 3 días, cuando el tiempo estaba establecido, después de 3 días, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino en Cristo Jesús, y Él levantó a Cristo Jesús de entre los muertos con poder, con gloria, venciendo la muerte, venciendo el infierno. Y ahora Él está aquí para darte vida eterna. Cuando tú estás esperando, Dios está siempre trabajando. Dios tiene el tiempo perfecto. Así como estamos, quiero que en estos momentos cierres tus ojos y vamos a orar a Dios. Yo no sé por qué situaciones estás pasando, yo no sé qué es lo que tú estés esperando en estos momentos. Yo no conozco tu situación, pero Dios sí la conoce. Y lo único que te puedo decir es: confía en Él. Confía en Él, porque Él está trabajando. Si este eres tú, si tú eres esa persona que está esperando en Dios y dices: ¿sabes qué? Es que me desespero, no sé qué está pasando, siento que Dios me ha olvidado, pero quiero confiar en Él, quiero esperar en Él. Por favor, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. ¿Alguien se siente así en esta mañana? Amén. Veo sus manos, veo sus manos. ¿Alguien más? Veo sus manos. ¿Alguien más? Déjenme orar por ustedes. Dios, gracias, Padre.